Continuando con nuestro proceso de capacitación, nos corresponde ver el módulo 4, que es el último módulo de este curso, donde tenemos el proyecto de urbanización, concepto y contenido documental. Aquí vamos a ver ciertos conceptos generales, loteo de urbanización, los proyectos de pavimentación, aguas lluvia, aguas servidas y agua potable. Cuando hablamos del concepto, ¿cierto? Estamos hablando que un proyecto es un conjunto de actividades que se debe desarrollar, ¿cierto? Identificar para establecer cuáles son las necesidades. Si hablamos de las etapas de un proyecto, ¿cierto? Primero es desarrollar una idea, ¿cierto? Analizar las necesidades, ¿cierto? Después tenemos que identificar cuál es la solución adecuada para el problema que queremos establecer. En este caso es un proyecto de urbanización. Hacer los estudios de factibilidad. La evaluación, ¿cierto? Siempre tiene que ser positiva. De lo contrario, se debe establecer una nueva evaluación que sea económica, técnica y medioambiental. También el financiamiento requiere, ¿cierto?, de establecer qué es lo que necesitamos, ¿cierto?, cuáles son los recursos y de dónde provienen los recursos para nuestro proyecto. También debemos diseñar el proyecto, ¿cierto?, y que debe tener coherencia, ¿cierto?, para optimizar también los recursos. Finalmente, si esto es un proyecto, puede ser llamado a licitación y adjudicación, si es un proyecto público, ¿cierto? Y en este caso, ¿cierto?, la persona que o el mandante del proyecto es el que establece cuáles son los requisitos, ¿cierto? Y toma la decisión. Dentro de los profesionales que tenemos en un proyecto están los arquitectos, ingenieros, mecánicos, ¿cierto? Proyectistas, sanitarios, proyectistas de electricidad, corrientes débiles, gas, paisajistas, ¿ya? Ahora es importante establecer que en los conceptos, ¿cierto?, los proyectos de urbanización debemos establecer los aspectos, ¿cierto?, del proyecto, como el diseño estructural, ¿cierto?, de los pavimentos. También es importante establecer, ¿cierto?, las solicitaciones, ¿cierto?, o los lugares que se van a ver afectados, ¿cierto?, la estructura, las especificaciones, los soportes, los diseños. También dentro de los diseños tenemos que establecer diseños de agua potable, alcantarillado, aguas lluvia, electricidad y corrientes débiles. También, para poder llamar a la licitación, debemos también tener las bases administrativas, el borrador del contrato de construcción, las cartas para invitación, entre otros aspectos. Cuando se habla, ¿cierto?, del concepto general del proyecto, también tenemos que establecer una etapa de construcción, que es en el fondo habilitar las dependencias propiamente tal, ¿cierto? Y también la puesta en marcha del servicio. Aquí estamos hablando directamente, ¿cierto?, de verificación de pruebas y ensayos antes de poder ocupar los inmuebles, ¿cierto?, las revisiones detalladas, ¿cierto?, y las pruebas de corrección del funcionamiento del equipamiento. Finalmente, la operación y mantenimiento, que también es una etapa post construcción y que requerimos trabajar para poder tener nuestro proyecto como corresponde. Ahora, si hablamos de loteo, ¿cierto?, el loteo es, en el fondo, es el terreno que continúa resultando del proceso de división y urbanización del suelo. Y aquí, ¿cierto?, podemos tener loteos de terrenos, que es similar, ¿cierto?, a la subdivisión del suelo, y según o cualquier tipo sea la resultante de la cantidad de los predios, ¿cierto? Y la subdivisión predial es similar al loteo, ¿cierto? Y aquí, en el fondo, para poder subdividir el terreno, ¿cierto?, tenemos que establecer tres criterios, ¿cierto?, o tres casos: la subdivisión del terreno de una gran superficie con una futura construcción de un condominio, ¿cierto?, loteos de terrenos con ejecuciones de urbanización y terrenos con calzada sin pavimentar, ¿ya? Ahora sí, vamos a urbanizar, ¿cierto? Consiste en dotar a todos los lotes resultantes una subdivisión, ya sea infraestructura vial, sanitaria, energética, ¿cierto?, obras de alimentación y desagüe, plantaciones y obras de ornato, obras de defensa y servicio de terreno, equipamiento y áreas verdes. Ahora, ¿cierto?, es necesario recopilar antecedentes antes de elaborar el proyecto, principalmente desde el punto de vista de la propiedad, ¿cierto?, establecer quiénes fueron los dueños, si tiene gravámenes, ¿cierto?, hipotecas que nos permitan poder desarrollar, ¿cierto?, si las contribuciones están al día, certificados de deuda, ¿cierto? También es importante establecer, ¿cierto?, una solicitud de certificado de información previa, ¿cierto?, que en el fondo esto lo entrega la Dirección de Obras Municipales. Muchas gracias.